Es viernes 31 de enero de 2014, gracias a ustedes que nos acompañan a esta hora de la mañana. Transmitimos desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, desde luego a través de laprensagráfica.com para nuestros compatriotas que nos acompañan desde el exterior. Un abrazo a todos ustedes. Este viernes estamos cerrando la semana, no la concluimos porque nosotros continuamos trabajando hasta el día domingo, prácticamente tenemos 2 semanas juntas porque vamos a tener transmisión de entrevista en línea el día de mañana, también tendremos noticiero de la Prensa Gráfica, desde luego transmitido en internet y también estaremos en vivo en Canal 37. Pero bueno, hoy estamos hablando desde luego del tema estrictamente electoral, elecciones del próximo domingo, una reflexión del desarrollo de este entorno, de sus características, de lo que dejó como positivo o negativo, del tema de la institucionalidad en el país y a futuro qué será de El Salvador después del 1 de junio de 2014. Temas relevantes que tienen que ver con la situación de la economía en nuestro país, la situación sociopolítica en términos generales también. Grandes temas que estarán presentes y que estarán en agenda sin duda alguna del próximo presidente de la República de nuestro país. Vamos a hablar de varios temas, está con nosotros en nuestros estudios Carlos Quintanilla Smith, él es ex vicepresidente de la República en nuestro país. Licenciado, es un gusto, bienvenido. Gracias, un saludo muy especial, William, siempre es un grato momento estar acá y además un saludo a todos los hermanos que nos ven, especialmente a los hermanos salvadoreños a quienes siempre los llevo en el corazón por haber sido parte de mi agenda como vicepresidente de la República. Bueno, perfecto. Hay muchísimos temas, licenciado, para comenzar el análisis y, bueno, de todo prácticamente lo que ha ocurrido durante esta semana y días atrás, es casi imposible desvincularlo de la agenda estrictamente electoral. O sea, quizás habría temas que deberían de salirse de la agenda electoral o sacarse. Sin embargo, este país, estamos en elecciones y ocurre. Y hay un tema que me interesa conocer su opinión, desde luego, y es el caso de Francisco Flores. Ayer usted habrá dado seguimiento a la comisión especial formada en la Asamblea Legislativa, tomaron la decisión de, lo citaron para el día de ayer a las 3 de la tarde, no acudió, envió una carta y entonces lo están haciendo por apremio. Entonces hubo un acuerdo de la comisión especial para que se le mande a traer con la Policía Nacional Civil. Un poco conocer cuál es la reflexión suya, Carlos. Primero, totalmente lamentable, creo que lamentable en 2 aspectos. Primero, porque me parece que ha sido muy mal manejado de parte del licenciado Francisco Flores, porque creo que debió haber acudido a la Asamblea, a la Comisión Especial, esta nueva cita que tenía, y creo que fue un gravísimo error haber enviado esa carta diciendo que no iba por las razones que todos conocemos. En segundo lugar, lamentable, porque creo que es importante que como expresidente de la República dé a conocer qué sucedió con esos recursos. Cuando uno, William, es funcionario público y especialmente un funcionario de ese altísimo nivel, tiene que tener una vida totalmente abierta, porque finalmente uno representa a todo el país y tiene que devolver la confianza que los salvadoreños han dado. Y por lo tanto me parece que el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas es totalmente fundamental. Me parece que ahí ha hecho falta de parte del presidente Flores esa aclaración de los recursos en una forma mucho más amplia y concisa, aunque por supuesto esto podría estar siendo sujeto de una investigación en la Fiscalía, que es donde corresponde determinar si ha habido o no ha habido el cometimiento de un delito. Sin duda alguna, el caso que se lleva en la comisión de la Asamblea Legislativa se trata de un juicio político. Un juicio político. ¿Es un juicio político desde su punto de vista? A mí me parece que sí, pero sin desmerecerlo, porque al final la Asamblea es política y al final la ley le autoriza a crear estas comisiones para investigar temas de interés nacional, lo están haciendo y por lo tanto creo que la respuesta del licenciado Flores debió haber sido acudir y dar las explicaciones que desde el punto de vista político le estaban pidiendo. Por supuesto que no lo pueden acusar de ningún delito, no le pueden iniciar un procedimiento judicial porque eso no le compete a la Asamblea Legislativa, pero
insisto, creo que el tema de la transparencia y rendición de cuentas para los salvadoreños era una buena oportunidad para el licenciado Flores de darla a conocer en ese nivel. Ahora bien, la comisión lo que puede emitir es un recomendable, ¿no? Es un recomendable. O sea, no es un vinculante. Digamos, por lo que usted conoce, que usted también es abogado, la comisión especial emite el recomendable, pero en el término de establecer posibles delitos, ¿puede sugerirlo, puede recomendarlo? Puede recomendar, puede señalar, así como sucedió con el caso de la investigación de CEL-ENEL, en donde emitió un recomendable y mandó los documentos a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía determinara si esa investigación, eso que se determinó en la comisión, podía servir de elementos probatorios como parte ya de una investigación totalmente judicial. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte comercial en este momento, vamos a regresar un poco hablando sobre este tema, pero obviamente tenemos que hablar más del entorno estrictamente electoral y de lo que usted considera que debe ocurrir el próximo domingo, sí, en términos de participación de la gente, de cómo se ve esa actividad cívica. Ahora, un último punto, me parece de que el tema del presidente Flores, como se señalaba, se ha politizado demasiado y se ha visto como un tema de la campaña. Y con eso quiero terminar para entrar al tema electoral. Los candidatos para el día domingo no son ni el presidente Flores ni el presidente Funes, son Norman Quijano, Salvador Sánchez Serén, Antonio Saca y los otros dos competidores de los partidos pequeños. Bueno, vamos a hacer la pequeña pausa comercial, regresamos. Decisión Electoral 2014, la más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas. Transmisiones en vivo, más de 200 periodistas en todo el país, LPG TV, entrevistas en línea, informes GD Radio, cobertura dron, datos y estadísticas y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014 a través de laprensagráfica.com. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este día nos acompaña en nuestros estudios Carlos Quintanilla Smith, ex vicepresidente de la República. Estamos conversando desde luego sobre temas electorales y otros no tan electorales, pero que finalmente terminan siendo vinculados con esto. Solo para concluir en el caso Flores, licenciado Quintanilla Smith, este caso usted decía, bueno, está en la Asamblea Legislativa, obviamente se politiza, ¿no? La Asamblea por antonomasia es un instrumento político, ¿no? Bueno, hablábamos entonces de que puede emitir un recomendable esta comisión especial, pero quisiera saber entonces si la Asamblea, como es política, entonces lo menos que se esperaba era que se politizara en el contexto de una campaña electoral, pregunto. Claro, no, sin duda alguna.
Es más, creo que también el haber reprogramado o haber programado para el día de ayer la continuación del interrogatorio del licenciado Flores es una muestra de que había que hacerlo todavía antes de las elecciones, porque perfectamente podría haberse reprogramado para la próxima semana, pero ya perdía sentido para los efectos políticos de tener esto como un tema político. Y creo que lo más importante es el tema desde el punto de vista jurídico, judicial, a nivel de la Fiscalía General de la República. No por ello, insisto, como lo dije antes, descarto de que era una buena oportunidad para el presidente Flores para dar a conocer el origen o el destino de los fondos utilizados. Ustedes hicieron equipo, ¿no? Bueno, comenzamos haciendo equipo y fui parte, por supuesto, del gobierno como vicepresidente. En algún momento determinado hubo referencias a posibles funcionarios, obviamente a usted no se le mencionó, eso es clarísimo, pero bueno, por esa cercanía nunca pasó nada de... No, la verdad es que el tema de la cooperación siempre se manejó a nivel de otras instancias y por supuesto siempre supe yo de la excelente relación que Francisco Flores tenía con el presidente de Taiwán, no solo con Chen Shui-bian, sino que el anterior, y realmente el vínculo de mucha amistad, cooperación y relación personal que logró entablar con el presidente de ese país amigo. Ahora sí cierro con esto. La Fiscalía General de la República todavía no ha establecido la configuración del delito en este caso. No sabemos, la verdad es que es un hermetismo. Recuérdese de que la Fiscalía en teoría comenzó la investigación por el informe de la operación sospechosa de los cheques que se emitieron a nombre de él, pero no sabemos si esto ha dado lugar a otra investigación como resultado del reporte de operación sospechosa. Espero que el fiscal está haciendo su tarea y más que nada me da la impresión, como lo ha dicho el propio fiscal, que no quiere que este caso entre en la agenda política como efectivamente ha entrado, pero por la vía de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto. Pasemos entonces ya a lo que puede ocurrir o lo que está en desarrollo para el próximo domingo. ¿Cómo caracterizaría usted esta elección que tenemos en poco más de 24 horas? Bueno, en primer lugar quiero tal vez comenzar con la parte anterior a la elección. Me parece que ha sido una campaña de las peores campañas que hemos tenido en la vida democrática del país. En primer lugar, una campaña vacía de parte de los actores principales, pero más que nada una campaña muy activa de otros actores que no están en la lista de los candidatos que van a ser electos el próximo día domingo. Lo decía antes del primer corte, aquí no se trata de votar por el expresidente Francisco Flores, no es él el que está en la boleta de arena para el día domingo, tampoco es el presidente Funes, que ha venido haciendo o tomando un liderazgo en el tema político de esta campaña. Pareciera ser en el caso del presidente Funes que el debate, ya que hablamos de los debates como parte de una campaña presidencial, el debate ha sido Funes contra Flores en sus mutuas acusaciones, Funes contra Arena, acusando a Arena y Arena respondiéndole, Funes Quijano y Quijano defendiéndose o haciendo lo propio contra Funes. Y el debate con los demás candidatos realmente para la población era más importante mostrar la cara del candidato Quijano, la cara del candidato Sánchez Serén, la cara del candidato Saca. Eso lo hemos visto, pero solo a nivel de anuncios publicitarios, en donde, como todos sabemos, en el anuncio se ponen las cosas más lindas, más bellas de la campaña, del candidato, de lo que dice que ha hecho, de medias verdades, a veces cero verdades, porque
hay muchos spots publicitarios que adolecen totalmente de verdad. Entonces, ¿cómo pueden los ciudadanos estar conscientes del perfil adecuado de cada uno de los candidatos que van en la boleta para las elecciones del día domingo? Licenciado, ¿usted coincide con quienes sostienen de que en esta oportunidad el Partido Arena se enfrentó a 4 campañas muy bien articuladas y en este caso hacen mención específica la campaña del FMLN, la campaña de Alba Petróleos, la campaña del presidente de la República, a quien atribuyen que asumió de alguna forma la parte más sucia de la campaña, y en el último tramo del proceso electoral la campaña de la primera dama o la secretaria de Inclusión Social? Sí. ¿Coincide en ese tema? No, sin duda. Y mire, y esto, digamos, era muy notorio. Como todos saben, yo soy tuitero y precisamente antes de que comenzara el debate presidencial, que se había acordado no habrían anuncios más que del Tribunal Supremo Electoral. Para hacer referencia, estamos hablando del único debate que realizó Asder. Así es. Y fue notorio que media hora antes del debate aparecía un spot publicitario de Arena e inmediatamente venía el de Alba, venía el del gobierno del presidente Funes, venía el del FMLN, todavía no había aparecido ahí el de la primera dama, pero era una saturación, por supuesto, de anuncios publicitarios que sin duda alguna provocaban un desbalance. Por supuesto que también eran 5 porque luego venía el anuncio de unidad del candidato Saca, pero era un desbalance total. 3 spots publicitarios vinculados con el FMLN y el candidato Sánchez Serén contra 1 de Arena y 1 de Unidad. La cancha entonces, la cancha electoral en la que han participado los contendientes, si le ponemos el nivel, ¿cómo sería? Totalmente desbalanceada. Y debo señalar que no es que sea malo que Alba, como una empresa, pueda publicitar sus productos. No es malo que el presidente Funes pueda dar a conocer las obras que él señala que ha hecho. Lo malo es que todas están enfocadas sobre la base de la misma estrategia: criticar los gobiernos anteriores, decir que no debemos volver a tener un gobierno de Arena y, por supuesto, hablar de las lindas obras que se ha hecho en el gobierno del presidente Funes, destacando los notables cambios, destacando las magníficas obras, y ahí es donde yo señalo de que son verdades a medias, porque para muestra un botón, el anuncio en donde aparece de que el ingeniero exportador se ha visto beneficiado y que ha triunfado, un joven que sale señalando los éxitos de ser empresario exportador. Es que encaminaba teniendo de fondo el puerto de la Unión. Exactamente, y el puerto de la Unión ha estado 5 años sin utilizar por ineficiencia e incapacidad del gobierno del presidente Funes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de buenas obras si realmente la muestra más clara es la incapacidad de haberlo concesionado? Y importante señalar, no se vale ya echarle la culpa a gobiernos anteriores. Yo recuerdo muy bien cuando recién comenzaba el gobierno del presidente Funes, que alguien comentó y dijo, bueno, esa es la tarea de Funes, para eso lo hemos electo. Si decidimos elegirlo a él para cambiar 20 años de Arena, es porque confiamos en que él iba a hacer los cambios. Es como cuando la empresa privada, una empresa específica, está en muy malas condiciones, ha tenido pérdidas, y yo lo contrato a usted, William, como nuevo gerente general, y usted toma el reto a sabiendas de que la empresa está quebrada y su reto es sacarla adelante. Pero no se vale, después de 5 años, decir, mire, es que no pude levantar la empresa por el anterior gerente que la manejaba y que la dejó en peores condiciones. Cuando se habla de la crisis de 2008, la crisis económica mundial que afectó a todos los países, sin excepción, eso no es una justificación. No, digamos que son obstáculos en el camino. Yo le pongo el ejemplo nuestro.
El plan que teníamos originalmente cuando comenzó el gobierno del presidente Flores se vio obstaculizado y tuvo que ser cambiado como resultado de los terremotos que prácticamente destrozaron el país. Eso lo que hace es priorizar entonces el trabajo en otras obras, cambiar las políticas públicas que originalmente se tenían para atender esa crisis, pero tampoco es excusa para decir que por esa razón no pudimos aliviar los problemas de pobreza, que por esa razón no pudimos concesionar el puerto, mejorar el aeropuerto, combatir la delincuencia, mejorar las condiciones económicas de los salvadoreños. No es excusa para decir que por eso no se pudo hacer lo que se debió haber hecho y que los salvadoreños esperaban que lo hicieran. Ahora, bueno, quizás nos adelantamos en algunos temas, pero quisiera escuchar su opinión en términos de la situación de la institucionalidad del país. En el marco de una campaña que usted considera quizás ha sido una de las peores, ¿cómo queda la institucionalidad del país? Digo, porque después de esto, si se define esto en primera vuelta, pues estaremos hablando ya en otros términos a partir del lunes, pero si no, será hasta después del 9 de marzo. Mientras tanto, la institucionalidad del país. A mí me parece de que hemos retrocedido. Yo he sido fiel defensor de la institucionalidad como parte, digamos, de la Junta Directiva de FOSADES. Hoy ya no lo soy, pero durante muchos años impulsamos el tema de la institucionalidad, hasta que al final, digamos, se adoptó como un elemento necesario para el fortalecimiento de nuestra vida democrática. Pero vemos que las instituciones se han debilitado. Una forma de debilitarlas es lo que han venido haciendo todos los gobiernos similares a Venezuela, a Nicaragua, a Ecuador, en donde realmente se toman las instituciones y las instituciones hablan con el mismo lenguaje, cada una de ellas de acuerdo a las indicaciones o estrategia del gobierno que preside ese país. Y por eso es lamentable y es, digamos, un tema de mucha atención el evitar que las instituciones sean tomadas por los actores políticos. Las instituciones tienen que estar fuera del ambiente político, aunque muchas de ellas tengan sus titulares que ser nombrados por la Asamblea Legislativa, pero no pueden estar siguiendo indicaciones del gobierno o de los actores políticos, porque entonces se manosean las instituciones y se pierde la razón de ser de ellas mismas. ¿Usted entonces ve un deterioro en términos de ejercicio de la democracia en el país? Totalmente, creo que hemos venido perdiendo la independencia de las instituciones y creo que no es excusa también decir arena al vacía, porque al final hoy lo que estamos tratando es de corregir los errores del pasado, porque así tenemos que ver los salvadoreños, las personas en términos generales, debemos ir mejorando cada vez e ir corrigiendo los errores que en el pasado y a lo largo de la vida uno comete. Es decir, cuando se ofrece cambio, para hacer cambios, para eso. No para repetir lo que se hizo. Por supuesto, y usted acuérdese cómo el FMLN en la época en que era oposición era un abanderado del respeto de las instituciones, y hoy vemos cómo se han manoseado, cómo también lamentablemente si no se sigue la línea o la forma de pensamiento de estos actores políticos, no se cumplen las reglas que emite esas instituciones. Y para muestra un botón, el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué más irrespeto a la institucionalidad que decir yo no cumplo esa resolución porque a mi juicio viola la Constitución, cuando la ha emitido el organismo que de acuerdo a la ley le toca interpretar la propia Constitución? El tema del presidente Funes de no haber nombrado a los funcionarios vinculados con la transparencia, el haber tratado de emitir un reglamento que violaba la misma ley. Esto es una muestra del irrespeto a la institucionalidad y cómo se ha querido manosear las instituciones en beneficio de un sector político del país. ¿Qué es lo que está en juego el próximo domingo? Bueno, a mí me parece que está en juego la democracia misma
Y la democracia misma, aunque paradójicamente sea el ejercicio democrático más notable de la democracia, como son las elecciones. Pero creo que es muy claro que aquí está en disputa dos sistemas de cómo gobernar un país. Un sistema totalitario que controla las instituciones, un sistema que trata de aprovecharse al máximo del Estado, y por eso se estatiza, por eso se toman las decisiones a la luz de lo que el gobierno quiere controlar, porque quiere controlar todo, comenzando con la economía, y eso le resta libertad a los ciudadanos. Eso los hace ser prácticamente sujetos de los regalos que el gobierno o el Estado les da. En cambio, el otro sistema es el sistema de libertades, que aún con sus defectos, que aún con los cuestionamientos de corrupción o de mal manejo, al final es el que le da al individuo la oportunidad de decidir, le da al individuo la oportunidad de vivir en paz, la oportunidad de hacer las actividades que crea que le pueden llevar al éxito, y al finalmente es el país de oportunidades que todos quisiéramos tener. Imperfecto, pero creo que es lo mejor que tenemos. ¿Usted cree que ese nivel de elaboración, de interpretación, el ciudadano promedio de este país lo capta, lo entiende, lo asimila perfectamente y lo traduce a la hora de emitir el sufragio? A mí me parece de que ya a la hora de emitir el sufragio, el ciudadano común, que tal vez no puede apreciar este tema de los dos sistemas que se están disputando en las elecciones el domingo, el ciudadano común lo que va a votar, William, es por lo que yo en este momento como ciudadano padezco o carezco. No tengo seguridad, no tengo una condición económica favorable, vivo en la zozobra, tengo gravísimos problemas para llegar a mi trabajo por el desorden causado con los cambios que se están dando en el sistema del transporte. Al final eso es lo que me importa como ciudadano. ¿Estoy mejor hoy o estaba mejor antes o puedo estar mejor con A o B candidatos? Esto es lo que va a decidir las elecciones. Y le pongo el ejemplo en mi oficina. En mi oficina yo tengo 3 secretarias, 2 de las cuales han tenido que abandonar sus casas porque fueron ocupadas por mareros, y una de ellas se tuvo que salir porque su hija de 15 años ya estaba en peligro de ser llevada a las maras porque había sido, digamos, le habían puesto el ojo el jefe de la mara para llevarla. Y la tercera no puede llegar a su casa después de las 9 de la noche porque ya las maras no le permiten el acceso a su colonia después de las 9 de la noche. Esa gente no le importa el sistema de libertades, no le existe el sistema totalitario. Lo que le interesa saber es que vive en zozobra y que esto no puede seguir así. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos de este tema entonces, el tema del populismo, pero ¿cómo se estará votando? ¿Cómo va a votar el ciudadano el próximo domingo? Es decir, ¿lo hará un poco con la cabeza, como decimos, con un poco de inteligencia, lo hará también con el estómago? Es decir, eso no es ser peyorativo, sino hay necesidades concretas de la población. Entonces, ¿de qué manera lo puede hacer? Vamos a una pausa. Decisión Electoral 2014. La más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas. Transmisiones en vivo. Más de 200 periodistas en todo el país. LPG TV. Entrevistas en línea. Informes GD Radio. Cobertura dron. Datos y estadísticas. Y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014. A través de laprensagráfica.com. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias,
aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, en el segmento pasado le consultaba entonces, ¿de qué manera cree entonces que, o sea, qué va a motivar a la persona? Primero que vaya a votar, porque bueno, esa es una decisión importante, ¿no? El ir a votar, pero ¿por qué ir a votar? Y luego, sobre todo, ¿de qué manera cree usted que puede votar el salvadoreño? Y por eso le preguntaba si cómo entra la parte del populismo, cómo entra la parte de las necesidades concretas de la gente y decir entonces, bueno, es que la gente votará con el estómago quizás. Bueno, primero déjeme señalar lo que usted acaba de decir. Debemos hacer un llamado a que todo el mundo, todos los ciudadanos empadronados vayan a votar el día domingo. Creo que no solamente es un derecho, una obligación, sino que también, como lo decíamos en la parte anterior, nos estamos jugando el futuro del país. En segundo lugar, la pregunta suya, ¿cómo va a votar la población? A mí me parece que la población va a votar analizando primero si estoy bien o no estoy bien y si alguno de los candidatos que van en la boleta, especialmente los principales, y aquí estamos hablando de los 2 principales, de acuerdo a las encuestas son los que tienen oportunidades de pasar a una segunda vuelta, van a elegir al que les ofrezca la esperanza de que van a estar mejor. Y esa esperanza obviamente se ve más razonada con una alternancia. A mí me parece, por ejemplo, y yo soy fiel creyente, que la alternancia es saludable para toda democracia. Es más, la alternancia de Arena debió haberse dado en el periodo en que Francisco Flores y yo fuimos electos, y no se dio por las disputas que ustedes se recordarán de Facundo Guardado con la dirigencia de ese momento del Frente, que prácticamente lo dejaron solo. El siguiente periodo, ¿por qué no se dio la alternancia? Porque llevaban a Chafik Handal, que representaba, digamos, un poco el pasado, contra Tony Saca, que representaba el futuro. Y finalmente lo lograron con una persona como Mauricio Funes. Esa alternancia, creo yo que también va a ser un elemento importante para los ciudadanos. Bueno, ya le dimos la oportunidad al FMLN, ¿he mejorado? ¿He empeorado? Si la respuesta es, hoy estoy peor que como antes estaba, entonces le voy a dar el beneficio de la duda al otro partido para ver si puede realmente cambiar mi condición, que ahora es mala, y generarme expectativas de mejora para el futuro. En ese sentido, la población me parece que va a votar por un cambio. Y creo que hay un voto también escondido de castigo, como también lo tuvo Arena, el voto de castigo en las elecciones de hace 5 años. ¿Por qué puede ser un voto escondido? Porque creo que la gente no quiere a veces decir que no va a votar por el FMLN
cuando tradicionalmente ha sido gente que ha estado identificada con el FMLN. En nuestro país todos nos conocemos, todos nos conocen en nuestro barrio, en nuestra colonia, todos saben, por ejemplo, que Carlos Quintanilla es un simpatizante y es un miembro de Arena, porque para haber sido vicepresidente tuve que estar afiliado a Arena, aunque ahora no sea un arenero activo. Pero todo el mundo lo sabe. Si yo estoy tan decepcionado de Arena que voy a votar, imaginémonos en el caso hipotético, por el FMLN, yo no le voy a decir a mi colonia de que voy a votar por el FMLN, el archienemigo de Arena, pero a la hora de la votación voy a votar por el FMLN porque no me satisfizo lo que Arena hizo. Ese es el voto escondido. Eso ocurrió en el 2009. Eso ocurrió en el 2009. Fue notable y mucha gente ahora me lo ha dicho, mira, yo voté por Mauricio Funes, no por el FMLN, por Mauricio Funes, que despertaba una esperanza, y hoy me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y usted cree que un votante puede decidir entonces ocultar ese voto justamente por el que va a votar en contra del que está en el poder, y el que está en el poder puede ejercer en un momento determinado presión sobre él? No. ¿Cree que a eso tiene que ver un poco de que la gente oculte su intención? Sí, ¿un poco de miedo? Un poco de miedo, de temor al qué dirán. Recuérdense que somos un país, una sociedad de mucha rumorología, del qué dirán, y si yo he simpatizado por ser un hombre de izquierda y comienzo a decir que voy a votar por el partido de derecha, se me rompe mi estructura familiar, de amigos, y por lo tanto hay un voto escondido. Y por otra parte, también habrá un voto de castigo por la incapacidad del gobierno de solucionar los problemas de los salvadoreños, aunque en esos lindos spots publicitarios aparezca las grandes obras y los grandes cambios que realmente la población rápidamente percibe que es una falsedad. Bueno, hablaremos un poco más adelante de la situación económica, de lo que estará heredando el próximo presidente, y en esa parte quizás podríamos detenernos un poco, hablar entonces de cuál es la evaluación que hace usted de este gobierno. Pero en la parte que hablaba usted de transición, Carlos, en el 2009, bueno, había un poco de especulación antes de la elección, desde luego, de cuál iba a ser la actitud del partido Arena ante un eventual triunfo del FMLN, que por primera vez, después de la firma de los acuerdos de paz, accedía al poder. O sea, no hubo traumatismo, es decir, hubo toda una transición muy tranquila. ¿Usted cree que en esta otra parte ahora el partido, el FMLN, si pierde la elección obviamente, en ese escenario, tendrá que demostrar entonces las mismas credenciales? ¿O está obligado a hacerlo? Creo que está obligado si verdaderamente cree en la democracia. Creo que en eso Arena tuvo una gran madurez política en haber aceptado la victoria de Mauricio Funes y haber entregado el gobierno al que legítimamente los salvadoreños habían electo. Creo que lo mismo tendría que hacer el FMLN frente a una victoria de Arena. Difícil, por supuesto, porque nos aferramos siempre al poder y pareciera que los gobernantes de turno creen que el poder es eterno. Y eso le sucede no solo al FMLN, sino que le sucede a todo el mundo que llega a ocupar las más altas instituciones de un país por la vía del voto. ¿Usted no tuvo ese problema cuando fue vicepresidente? Afortunadamente no, por una razón, porque como siempre lo dije, yo fui político de ocasión, no político de vocación, y yo sabía de que mi mundo era mi oficina, la universidad, y decidí nada más sacrificar 5 años de mi vida al servicio público. Yo sabía que el último día era el último día de mi vida política como funcionario y que al día siguiente iba a estar en mi despacho de abogado y en mi despacho en la universidad con la que siempre mantuve el vínculo profesional y laboral. Pero así algunos pensarán que se pueden quedar eternamente en el poder, o sea. Es que la mayoría sí lo cree, porque cree que el poder es eterno y por eso vemos cómo al aferrarse al poder se trata de buscar todo tipo de triquiñuelas, engaños, todo tipo de mecanismos para mantenerse en el poder, en el mismo lugar
o en otro lugar similar para regresar, y eso afecta sin duda el proceso democrático. Por eso yo, y lo he dicho en varias ocasiones, creo en la alternancia y además no creo en la reelección, William. Creo que la reelección es dañina para nuestros países en donde no tenemos una cultura democrática tan sólida, y creo que la reelección lo que hace es hacer un retroceso de los procesos democráticos de un país. La reelección... ¿Lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento? En Nicaragua es más lo que pretende el candidato Antonio Saca, a quien yo respeto, pero me parece de que ya se tuvo una oportunidad. Y al final en nuestros países el elector vive también de la esperanza de lo que un candidato le ofrece. Y si a ese candidato fue electo, ejerció el poder y no cumplió con las expectativas de esperanza de la población, ¿qué más le puede ofrecer? Ahora, esto es más allá de si constitucionalmente se permite o no, o sea, su opinión es de que no debería... No debería, darse... por sanidad, por sanidad democrática. Eso es mi opinión. Claro, constitucionalmente se puede, dejando un periodo, exacto, pero a mí me parece que nuestros países en vías de desarrollo no deberían tener reelección. ¿Cómo en términos de la administración del proceso y evento electoral, cuál es la garantía que ve usted de respeto a la decisión del elector el próximo domingo, en términos de la transparencia del proceso, de que se respete la voluntad popular? Bueno, estamos esperando primero una transparencia del Tribunal Supremo Electoral, le damos todo el beneficio de la duda, me parece que han venido trabajando con mucha seriedad para lograrlo. Hoy también deben de demostrarlo en el día más importante de un organismo electoral como el nuestro. Primero, transparencia, rapidez y en tercer lugar, ya no para el Tribunal Electoral, sino que para los participantes, madurez política para aceptar la decisión de los salvadoreños. ¿Qué garantiza la transparencia, además, que nos ha ofrecido el Tribunal Supremo Electoral? Los observadores que van a venir. Ojalá que también bajo la sombría de los observadores no vengan gente que se convierta en militantes de los partidos políticos, porque en eso el Tribunal Supremo Electoral ha sido muy abierto en aceptar observadores internacionales, nacionales, de todas las instituciones que han solicitado tener observadores, y está bien, pero ojalá que lo hagan también ellos con la responsabilidad, porque al ser observador uno se convierte en una persona imparcial que simplemente va a observar y a reportar las anomalías o las anormalidades que pueda observar del proceso electoral. ¿Usted confía cómo se ha administrado este evento hasta hoy? Confío cómo se ha administrado a pesar de algunos errores, especialmente en el tema de la justicia electoral. Este tema de la campaña anticipada, hombre, cómo el tribunal no fue capaz de detener esa campaña que a lo largo de tanto tiempo hemos tenido que soportar. Y luego estos spots publicitarios, algunos de los cuales se han quitado, se han prohibido, en algunos de ellos con muy buenas razones, pero han dejado otros que probablemente también deberían haber tenido el mismo tratamiento. Bueno, perfecto. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de qué es lo que hereda el presidente que tomará posesión a partir del 1 de junio. Hay temas relevantes en materia económica. Bueno, usted está dedicado a la actividad agrícola en la parte de la caficultura. Está la parte del tema de la crisis en el sistema de pensiones en este país, que se supone hará agua este año, y que es lo primero con lo que se va a enfrentar el próximo presidente. Vamos a una pausa, volvemos. Decisión Electoral 2014, la más amplia cobertura de las elecciones a través de nuestras múltiples plataformas.
Transmisiones en vivo, más de 200 periodistas en todo el país. LPG TV, entrevistas en línea, informes GD Radio, cobertura dron, datos y estadísticas y la actualización minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Decisión Electoral 2014 a través de laprensagráfica.com. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Du3. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Licenciado, ¿en qué estado encontrará el país el futuro presidente? Por ejemplo, en materia económica, el tema de pensiones, que fue bastante irrelevante, me parece, en términos de cómo lo abordaron los candidatos. Parece que tengo la impresión de que hubo como una especie de un acuerdo no pactado, de no tocar ese tema de pensiones, por ejemplo, que es gravísimo. William, esto tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Ha sido una campaña vacía, sin discutir los problemas nacionales. Ha sido una campaña más para atacar temas de corrupción, para criticar el tema de los años de arena, cuando realmente esa no debe de ser la visión de una campaña. En el tema de país son los problemas que nos interesan. El tema económico, por ejemplo, es gravísimo. ¿Cuántas veces no hemos sabido, quienes tenemos la oportunidad de tener contactos al más alto nivel, cuántas veces no hemos sabido que el Estado ha estado a punto de no tener caja suficiente para pagar sus compromisos? ¿Cuántos proveedores se han visto emproblemados de que sus cuentas no son pagadas por el Estado por falta de dinero? ¿Cómo se ha ido solucionando el problema de caja con la emisión de los eurobonos que se revalidaron y que al final se volvieron a utilizar porque nadie los redimió? Ya se nos olvidó eso, y se cambiaron los letes que se tenían en ese momento. ¿Cómo después de eso los letes han vuelto a tener una cantidad tan grande que obviamente ahoga las finanzas del Estado? Entonces el país está en malísimas condiciones económicas. Eso debió haber sido un tema de campaña. El tema de pensiones, como usted bien lo señala, el tema de las AFPs era un buen modelo, pero creo que se distorsionó en el camino, o no se hicieron las reformas siguientes necesarias para que el sistema funcionara. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Dañado por el fideicomiso que se hizo en el gobierno anterior, un sistema que realmente está en serios aprietos para las finanzas del Estado, que tiene que cubrir los dineros de los pensionados que se van a pensionar y que cotizaron bajo el sistema anterior, como es mi caso, los optados, como nos llaman, a quienes optamos por el nuevo sistema. Entonces, la deuda previsional es además otro gravísimo problema para las finanzas del Estado. Y a esto le agregamos que el país no ha tenido la capacidad
para crecer a los niveles no deseables, por lo menos más que lo que hemos venido creciendo, y esto debido también a ese enfrentamiento incomprendido para la población entre el presidente Funes y el sector privado, que realmente no ha llevado más que a mantener la economía en una forma prácticamente sin ningún movimiento. Fundamentalmente porque El Salvador ha estado a la saga en crecimiento económico en Centroamérica. Es decir, todos los países han crecido más que El Salvador en Centroamérica. Incluso estamos hablando obviamente después de la crisis de 2008, lo que hace suponer que de alguna forma estos países superaron la crisis. Claro. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que más incide para que no haya ese crecimiento? A mi juicio, y se lo voy a decir después de haber sido yo el fundador de la Agencia de Promoción de Inversiones, PROESA, que íbamos a vender el país para que vinieran nuevas inversiones a El Salvador. Lo más grave para que no se realicen nuevas inversiones es la falta de confianza del gobierno, es la falta de confianza de las instituciones y la falta de reglas claras para los inversionistas. Y el tema de la falta de confianza siempre se ve, digamos, afectado por cada 5 años que tenemos elecciones, porque no sabemos si el nuevo gobierno va a cambiar las reglas, no le damos continuidad a ciertos elementos, reglas que sabemos, como en países como Estados Unidos, que lleguen los demócratas, lleguen los republicanos, el sistema va a seguir siendo el mismo y solamente se van a cambiar las leyes si hay necesidad de mejorarlas o si realmente no ha funcionado. ¿Eso lo mide de manera particular el inversionista? Por supuesto. Cuando nosotros íbamos a vender el país decíamos, mire, muy bonito, usted lo que me dice, hoy puedo llevar las cuentas en dólares, tengo estabilidad, El Salvador tiene los índices de libertad económica, los índices de país con grado de inversión, pero ¿qué va a pasar cuando su gobierno termine? No, mire, por supuesto que nosotros decíamos, mire, las cosas van a seguir igual porque hay una asamblea plural y ahí no, pero ya ve que muchas reglas se han cambiado o no han tenido los estímulos necesarios. Entonces, esa falta de certeza es la que afecta a la inversión y eso es lo que explica por qué países como Nicaragua sí la tienen. Porque, quieras o no, nos guste o no nos guste el sistema de Ortega, pero al final se sabe de que si Ortega va a seguir por la vía de ser el dictador, pero las reglas se mantienen y eso por supuesto le da una certeza. Y eso ahora, agregado al tema de la inseguridad, en el caso de El Salvador, entonces no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay nuevos trabajos, no hay nuevas industrias y por supuesto la economía se estanca. ¿Y en el caso de la agricultura entonces? Digo, que es su caso particular, sí. ¿Usted es cafetalero o no? Sí, mira, a mí me preocupa realmente, hemos tenido en el área cañera muy buena actividad, es un sector muy dinámico de la economía, el tema de los cereales, creo que hemos tenido también buenas cosechas, pero en el tema de la caficultura, yo creo que este gobierno ha sido un desastre. William, como cafetalero, le puedo decir que estamos, si no se toman medidas, estamos observando el principio del fin de la caficultura nacional. ¿Tan grave como eso? Tan grave como eso. Usted basta para que pueda visitar las zonas cafetaleras del país en este momento en que ya terminó prácticamente la cosecha del año pasado y vea todos esos árboles de café que prácticamente son chiribiscos, sin hojas, producto de la roya, que no ha sido atendida adecuadamente por el gobierno, que no le ha apoyado a los caficultores que lo necesitan, y una plantación de esa naturaleza, si no se recupera, cuya recuperación tarda 3 años por lo menos, prácticamente vamos a ver aquí terrenos que antes eran cafetaleros, que ahora van a ser potreros, y por supuesto vamos a perder lo que siempre se ha dicho, que es el único bosque que el país tiene frente a
la degradación ambiental y la deforestación que hemos venido padeciendo a lo largo de los últimos 50 años. ¿Qué porcentaje se ha reducido la producción cafetalera? Digo, por el impacto directo de la roya, por ejemplo. A mí me parece de que será un impacto de una reducción de por lo menos un 50 a 60% de la producción nacional. Y esto es grave porque no solamente va a ocurrir en esta cosecha que recién acaba de finalizar. Seguiremos viendo mayores daños en la otra temporada, porque repito, para recuperar una plantación no es como la caña o como los cereales en donde usted siembra y ese año tiene su cosecha. Para recuperar una plantación de café usted necesita al menos 3 o 4 años para ver resultados. Ahora, pero eso tiene un impacto directo en la generación de empleo en el campo. O sea, claro, debo señalar... Digamos, si la caficultura está en esa situación tan grave, o sea, lo que veremos es menos empleo, una situación más crítica para los campesinos. William, no solamente menos empleo, podemos ver índices de pobreza nunca vistos y más que nada desnutrición en el campo. Es que las temporadas de café no solamente servían a los jornaleros para hacer su agosto, como decimos en nuestro país, sino que también como fuente de trabajo, como fuente de preparación de sus alimentos para todo el año. Y hoy hay gente que no ha recibido nada y además los trabajos permanentes van a quedar reducidos a una mínima expresión. Vamos a ver, repito, no solo la falta de empleo, la falta de el incremento de pobreza y niveles de desnutrición muy graves para el país. ¿Y eso debido a qué? A la incapacidad en haber podido reaccionar frente a un problema que se vino diciendo y que el gobierno realmente consideró de que no era para tanto la denuncia que hacían los cafetaleros del daño. Entonces, para cerrar, ¿qué tendrá que hacer el próximo presidente? Bueno, dura tarea. Yo realmente no quisiera estar en los pantalones de quien va a ser electo, y si lo estuviera, pues tendría que tomar ese reto con muchísima responsabilidad. Lo que necesitamos es un nuevo presidente que se convierta en un verdadero estadista, que no piense por los 5 años de su gobierno, sino que piense el país que va a heredar a las siguientes generaciones. Eso significa que muchos de los trabajos que tenga que hacer probablemente no tengan un beneficio político inmediato, porque los resultados no los va a ver en 5 años, pero tiene que dejar las bases de recuperación para el país. Esto significa ordenar la casa, ordenar las finanzas, plan de austeridad realmente cierto, y no simplemente de palabra. Tiene que promover nuevas inversiones, hacer un pacto nacional con los empresarios, un pacto nacional con los agricultores, un pacto nacional con los políticos, para que comprendan realmente todos los partidos políticos que el país nos pertenece a todos y no solamente al partido político que está en ese momento ocupando el gobierno de la República. Creo que tendrá que ser un presidente de mucha amplitud y más que nada, ojo con eso, sabemos que ninguna persona tiene la capacidad y domina todos los temas necesarios para sacar adelante el país. Necesita rodearse de un equipo profesional, técnico, que también tenga esa misma visión y tenga la capacidad suficiente para apoyarlo y tomar esas decisiones que a veces, repito, podrán ser duras, podrán ser difíciles, como ha sucedido en España, claro, pero que son necesarias en el largo plazo. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo, le agradecemos su participación, muy gentil, muy amable. Gracias, William, muy amable también por tenernos aquí, y un saludo a todos los salvadoreños que nos están viendo, e invitarlos a que el día domingo salgamos a votar, salgamos a decidir nuestro futuro. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les recuerdo, estamos nosotros desarrollando la transmisión del programa especial Decisión Electoral 2014 el próximo domingo. Mañana sábado, como estamos en una situación excepcional, desde luego,
tendremos entrevista en línea, habrá noticiero a las 6:45 de la mañana, 7 en punto la entrevista en línea, y por la tarde también tendremos la emisión de un noticiero mañana sábado a las 5 de la tarde, y el domingo todo el día en transmisión especial dando seguimiento a este importante evento electoral. Nos vemos mañana, que descansen.